El señor Vladimir Putin lo tenía todo. La Armada rusa cuenta con una flota formidable, bases en Crimea, misiles de crucero calibre, un escudo de defensa aérea S-400 y una estrategia naval que lleva décadas en marcha con el objetivo de controlar el Mar Negro. Ucrania, por su parte, prácticamente ya no cuenta con una armada de alta mar. Putin era consciente de ello y creía que podía asfixiar a Ucrania desde el Mar Negro, cortar sus exportaciones de cereales para dañar su economía y bombardear sus ciudades costeras con misiles calibre, con el fin de destruir su voluntad. Durante los primeros meses, parecía que el plan estaba teniendo éxito. Esto permitió a la Armada rusa navegar libremente por el Mar Negro, lo que se tradujo en el lanzamiento de misiles sobre la costa de Ucrania, el bloqueo del corredor de cereales y la posibilidad de desembarcos anfibios desde el mar. Después de eso, el impulso se interrumpió y nunca volvió. Tras una humillante retirada hacia sus propias fronteras, la flota rusa, que en su día fue la dueña indiscutible del Mar Negro, se ha visto obligada a retirarse hoy. Bajo el embate de un ataque asimétrico, la armada de Putin, que él consideraba indestructible, no tiene más remedio que abandonar Crimea paso a paso y huir. Esto ya no es una opción. En abril de 2026, Rusia había perdido casi el 30% de su flota, que antes de que comenzara la guerra contaba con más de 80 buques y embarcaciones de apoyo. Al inicio del conflicto, Rusia controlaba el Mar Negro. Por otro lado, la verdadera historia no se centra en el porcentaje de pérdidas, sino más bien en la desesperación a la que ha llegado la flota. Ya no es posible que los buques operen en aguas abiertas. Ya no es posible encontrar refugio en la ilustre base de Sebastopol, que data de hace 240 años. En cambio, se ha convertido en un campo de caza para los drones del gobierno ucraniano. Los buques que aún quedaban se vieron obligados a buscar refugio en Novorossiysk. Sin embargo, ni siquiera este lugar se considera ya seguro. Entre Crimea y el mar de Azov, la flota rusa del Mar Negro es incapaz de escapar de su apuro. Como resultado de las operaciones que han tenido lugar durante las últimas semanas, todos los puertos se han transformado en trampas mortales, y esta campaña ha alcanzado su fase más letal. La principal fuerza especial del ejército ucraniano se infiltró en el Golfo de Sebastopol en la noche del 18 al 19 de abril. El Yamal y el Nikolai Filchenkov, dos enormes buques de desembarco que representan la columna vertebral de la fuerza operativa rusa en el Mar Negro, y tienen un valor combinado de más de $150 millones, fueron los objetivos de sus ataques. Además del Nikolai Filchenkov, el Yamal, ambos buques fueron atacados por drones kamikaze que apuntaban a sus puentes de mando. No se trató de un hecho fortuito. En el contexto de este conflicto, Ucrania ha establecido una regla: atacar el componente que sea a la vez el más caro y el más difícil de reemplazar. Cuando atacan sistemas de defensa aérea, centran sus ataques en los radares en lugar de en los lanzadores. Porque sin radar, incluso el S-400 se reduce a un arma de ceguera. En el caso de los buques, se aplicó el mismo razonamiento. El daño al buque es solo temporal cuando se perfora el casco, pero el buque queda inutilizado de forma permanente cuando se destruye el puente. Esta zona alberga una importante concentración de radares, sistemas de control y otros tipos de equipos electrónicos. Además de que los impactos son claramente evidentes en las imágenes, la Dirección de Inteligencia ha confirmado que ambos buques quedaron fuera de servicio durante el incidente. Sin embargo, los acontecimientos que tuvieron lugar durante aquella noche en Sebastopol fueron extremadamente significativos. Los buques no fueron los únicos objetivos del ataque de Ucrania. En el transcurso de una sola noche, fue capaz de destruir por completo la red de protección que rodeaba a la flota. Los radares utilizados para la vigilancia costera fueron destruidos. Se produjo una interrupción en las redes de comunicación que permitían la coordinación entre unidades. Tanto el depósito de gasolina de la bahía de Kosache como las lanchas de prevención de sabotajes que lo custodiaban fueron atacados y el depósito de combustible fue incendiado. Consideren las implicaciones de esto. No podemos detectar el peligro si no tenemos radar. La capacidad de cooperar es imposible sin comunicación.
En ausencia de sus lanchas patrulleras, las entradas a su puerto seguirán desprotegidas. Además, si su combustible está ardiendo, no hay forma de que nada pueda moverse. Durante una sola operación, Ucrania fue capaz de derribar todas estas capas simultáneamente. Durante esos 3 días, hubo un total de 5 buques rusos afectados en Sebastopol, según las conclusiones de los análisis OSINT. Además del Yamal y el Filchenkov, también se vieron implicados el Azov, el Olshansky y el Slavutich, que es un buque de inteligencia. Alexander Kovalenko, observador militar, ofrece un resumen conciso de la situación. En su estado actual, estos buques no son más que objetos de museo. Además, Kovalenko acierta en su valoración, ya que el problema no es la magnitud de los daños, sino más bien la incapacidad de Rusia para adaptarse a ellos. Por lo tanto, ¿es posible que Rusia sustituya estos buques por otros nuevos? La respuesta es sencillamente no. Además, la desintegración del marco estructural de Rusia no es una falsedad. El Yamal y el Filchenkov son ejemplos de grandes buques de desembarco que se remontan a la época de la Unión Soviética. Hace mucho tiempo que se abandonó su producción en serie. Tanto en la década de 1970 como en la de 1980 se fabricaron estos buques. Una gran capacidad de construcción naval, una mano de obra ilimitada y una economía planificada centralmente eran características de la Unión Soviética durante ese periodo. La Rusia actual está muy lejos de tener tal capacidad. Los astilleros que eran capaces de botar docenas de buques al año durante la época de la Unión Soviética, ahora luchan durante años simplemente para terminar una sola fragata debido a la carga de trabajo. Estos buques de la era soviética, que ya tienen 50 años, son los responsables de la mayor parte del transporte de pasajeros y mercancías en todas las flotas de Rusia, incluidas las del Mar Báltico, el Mar Pacífico y el Mar Negro. Además, cada uno de estos buques está desapareciendo uno a uno. La clase Ivan Gren es el único gran proyecto de buque de desembarco nuevo en el que Rusia está trabajando actualmente. Por otro lado, Kovalenko considera esta iniciativa bastante infructuosa. La construcción del primer buque, el Ivan Gren, comenzó en el año 2004. Pero no fue hasta 2018 cuando entró en servicio. 14 años. Para un solo buque se necesitan 14 años. El segundo buque, el Piotr Morgunov, sufrió una serie de retrasos similares. Teniendo en cuenta el ritmo actual de avance, se tardaría décadas en sustituir el Yamal y el Filchenkov por buques modernos, y Ucrania no va a conceder a Rusia ese tiempo. Dado que la construcción de un nuevo buque puede llevar entre 5 y 7 años, los astilleros siguen siendo vulnerables a los ataques con drones del gobierno ucraniano. Ya se había producido un accidente con la corbeta Askold, antes incluso de que entrara en servicio. Ni siquiera los astilleros de Rusia están del todo a salvo. El ejército ucraniano no se limita a destruir la flota existente. Como consecuencia de ello, la futura flota está siendo destruida. Además de eso, hay otra limitación que entra en juego aquí, y que posiblemente sea la más importante: la Convención de Montreux. Aunque esta restricción se ignora con frecuencia, las repercusiones de su incumplimiento son significativas. Los buques de guerra que atraviesan los estrechos turcos están sujetos a estrictas restricciones como consecuencia de la Convención de Montreux, en vigor desde 1936. En lo que respecta al Mar Negro, Rusia no puede transportar buques de guerra pesados desde la flota del Báltico. La flota del norte no puede enviar refuerzos a la región septentrional. Además, no puede retirar buques del Pacífico. Cada buque que se pierde en el Mar Negro es una pérdida irreemplazable e irrecuperable. Por otra parte, no se permite mover buques, tomar prestados buques de otra flota, ni desplegar buques temporalmente. No hay nada más en el mundo aparte de lo que hay en el Mar Negro, y cada vez es menos. Fíjate en el círculo vicioso que perpetúa esta circunstancia. La carga operativa que recae sobre los barcos supervivientes aumenta proporcionalmente al número de barcos que pierde Rusia. Intentar mantener el control de la misma región con un número menor de barcos da lugar a patrullas más largas, menos tiempo dedicado al mantenimiento y un mayor desgaste.
Los barcos que están sobrecargados de trabajo y no reciben un buen mantenimiento son más propensos a sufrir averías. Además, los drones ucranianos son más propensos a atacar a los barcos que funcionan mal o se desplazan a menor velocidad. Cada derrota hace que la siguiente sea menos difícil de soportar. Es un círculo sin fin. Intentar arreglar algo es tan inútil como intentar sustituirlo. La capacidad industrial local de Rusia no es suficiente para satisfacer los requisitos de los sistemas de radar y control del puente de mando. Bajo la dirección de una economía planificada centralmente, estos sistemas se fabricaron en la época de la Unión Soviética. En la actualidad, la mayoría de las fábricas han cerrado o siguen ubicadas en Ucrania. Debido a las sanciones, no es posible obtener microelectrónica del mundo occidental. China puede suministrar piezas alternativas. Sin embargo, existen problemas significativos tanto de calidad como de compatibilidad. Intentar incorporar componentes electrónicos chinos en sistemas creados para cumplir con los estándares soviéticos y que tienen 50 años de antigüedad es una pesadilla de ingeniería. Además, los astilleros que Rusia podría utilizar para realizar estas reparaciones también figuran en la lista de objetivos elaborada por Ucrania. Las instalaciones de reparación de Sebastopol ya han sido objeto de un ataque. La ciudad de Novorossiysk tiene una capacidad limitada. Rusia está teniendo dificultades para encontrar un lugar seguro donde se pueda reparar incluso un buque dañado. Según Kovalenko, estos buques podrían ser capaces de desplazarse, pero nunca podrán llevar a cabo adecuadamente los objetivos de combate que se les han asignado. El Moskva, que era un buque insignia, que costó $750 millones, fue la pérdida más significativa. Durante los últimos 4 años, Rusia no ha logrado renovarlo con éxito. Para sustituirlo, no dispone de los buques, los fondos, ni la capacidad de los astilleros necesarios. No ha habido ni un solo buque de guerra importante nuevo que Rusia haya incorporado al Mar Negro desde el hundimiento del Moskva. Además, a medida que este periodo se prolonga, la probabilidad de incorporar uno disminuye. No pasará mucho tiempo antes de que los 3 o 4 grandes buques de desembarco restantes corran la misma suerte que los que ya se han perdido. Las reservas de la era soviética son las únicas disponibles para la flota, y esas reservas se están agotando rápidamente. Como consecuencia directa de esto, Rusia se ha visto sumida en un auténtico impasse estratégico en el mar. Es incapaz de compensar lo que ha perdido. No hay forma de que pueda reparar los que están averiados. Lo que queda no puede ser protegido por ella. Además, dado que no puede obtener refuerzos a través de los estrechos, no hay forma de salir de esta situación de estancamiento. Habrá una reducción significativa en el equilibrio de poder en el Mar Negro, como resultado de esta catástrofe. Es posible que la evaluación de Kovalenko parezca excesivamente optimista a primera vista, pero los datos la respaldan. Actualmente, Ucrania tiene el control total del Mar Negro. El control del Mar Negro recae en una nación que casi no tiene armada, debido principalmente a que Ucrania ha dejado de pensar en el combate naval en el sentido convencional. El objetivo principal es generar impacto más que construir una flota. En lugar de intentar tomar el control del mar, se centra en impedir que el adversario lo utilice. Las minas, los misiles, los drones marítimos, los drones aéreos y las operaciones especiales son ejemplos de estas defensas. Todos y cada uno de estos elementos se han incorporado a un enfoque único que está en constante cambio y desarrollo. Además, esta táctica se ha perfeccionado con cada nueva operación llevada a cabo. Este nivel de pericia alcanzó su cenit con el reciente incidente que tuvo lugar en Crimea. No fueron solo los barcos los que se vieron afectados. Los radares quedaron cegados como resultado del bloqueo, las comunicaciones se interrumpieron, la coordinación se vio sumida en el caos, y los depósitos de combustible fueron atacados, lo que puso fin a las operaciones. De esta manera, cada componente reforzaba a los demás. Cada golpe facilitaba la ejecución del siguiente. Estos ataques ya no son un hecho aleatorio. Concretamente, son una campaña que está reescribiendo las nuevas reglas del combate naval según los estándares geopolíticos. El fracaso de Rusia en el Mar Negro está alterando irrevocablemente los equilibrios existentes en la región.
Estas aguas se consideraban en su día el lago particular de Rusia. A través del Mar Negro, proyectaba su fuerza hacia el Mediterráneo, poniendo así en práctica una doctrina naval que se extendía hasta el Canal de Suez y más allá. En este momento ni siquiera puede navegar libremente por allí. Esta proyección de poder ha quedado prácticamente neutralizada como resultado de la desintegración de la flota. El flanco sur de la OTAN se ha visto aliviado de presión. Las preocupaciones en materia de seguridad marítima que Rumanía y Bulgaria tenían anteriormente han disminuido considerablemente. Turquía se ha liberado de la presión que Rusia ejercía sobre los estrechos. Además, el corredor de exportación de cereales de Ucrania ha mejorado de manera indirecta, principalmente debido a que los buques rusos que operan en el Mar Negro ya no están en condiciones de suponer una amenaza para los buques mercantes. Sin embargo, en lo que respecta al frente terrestre y a Crimea, es donde se nota el impacto más directo. Como consecuencia de la pérdida de estos enormes buques de desembarco, el transporte de tropas, vehículos blindados y municiones a la península se ha detenido en gran medida. Estas embarcaciones no eran solo plataformas que flotaban en el agua. Su responsabilidad era proporcionar logística a Crimea y al frente sur. Eran el sustento vital. Un solo buque de desembarco tiene capacidad para transportar docenas de vehículos blindados, cientos de efectivos y cientos de toneladas de municiones en un solo viaje. En este momento, esa capacidad ha quedado completamente eliminada. Como consecuencia de su retirada del servicio, Rusia no solo ha sufrido la pérdida de buques, sino también la pérdida de la columna vertebral logística del frente sur. A partir de ahora, el puente de Kerch y la carretera son las principales fuentes de suministro. El puente, por su parte, se cierra con frecuencia debido a alertas de drones, los transbordadores ferroviarios han sido destruidos y el transporte por la autopista a través de Donbass no solo lleva mucho más tiempo, sino que además se encuentra dentro del área de detección de los HIMARS. Por mar y por tierra, Crimea está quedando aislada del resto del mundo. Esta es exactamente la técnica que el exgeneral estadounidense Hodges, ahora retirado, lleva varios meses describiendo. La península de Crimea debe quedar aislada del resto del mundo, hacerse militarmente insostenible y finalmente ser apropiada. Además, esta política no se está aplicando sobre el papel, sino sobre el terreno, ya que la flota está completamente destruida. Debido a que la flota se está desmoronando, la presencia militar rusa en Crimea se está volviendo insostenible. El plan de utilizar la península como fortaleza militar se está desmoronando. Ya no es viable. Además, la ilustre base naval rusa de Sebastopol, que lleva 240 años en funcionamiento, es ahora un blanco fácil para los drones ucranianos. Las tropas rusas en los frentes de Kursk y Zaporizhia no solo están viviendo este colapso, sino que también lo están sintiendo en carne propia. Los artículos que no pueden transportarse por mar como municiones y vehículos blindados deben transportarse por tierra. Sin embargo, el transporte terrestre es significativamente más caro, más lento y más susceptible de sufrir daños. El flujo logístico en el frente disminuye mes a mes, y esta disminución del suministro conlleva una reducción de la capacidad de combate de las tropas rusas. La Crimea es nuestra, dice Putin, pero la retórica y la realidad están empezando a divergir, porque reclamar la posesión de un territorio que no se puede defender militarmente, que no se puede abastecer por mar y que se aísla cada día más, resulta cada vez más inútil. El escenario es una pesadilla para Rusia desde el punto de vista de la exportación de armamento. ¿Quién querría comprar armas a una nación cuya armada está desapareciendo en el Mar Negro, que es incapaz de proteger sus S-400 y cuyos buques están siendo hundidos por drones baratos y otros vehículos aéreos no tripulados? Cada buque que se hunde contribuye a acelerar el ya de por sí declive de las exportaciones mundiales de armas de Rusia, que ya estaban en caída libre. Es posible que el impacto más profundo se sienta a nivel de paradigma. Ucrania ha demostrado en múltiples ocasiones que no necesita una armada para imponerse en un conflicto marítimo. Bastaba con tener un mayor conocimiento del campo de batalla que el que tendría el adversario. Esto no se consideraría únicamente una victoria militar,
Los supuestos subyacentes que sustentan el combate naval moderno quedan completamente invalidados como resultado de esta revolución. Actualmente las fuerzas navales de todo el mundo están llevando a cabo un análisis de los datos de combate de Ucrania. Esto se debe a que aquí se están creando las reglas para las futuras batallas navales. Los grandes buques que llevan mucho tiempo en servicio, como los destructores que cuestan miles de millones de dólares, los portaaviones y los buques de asalto anfibio, se han vuelto indefensos frente a tecnologías no tripuladas y económicas. Ha quedado claro que los eslabones más débiles son las radios, los sistemas de mando y control y los puertos. Uno de los aspectos más dolorosos de esta derrota es el hecho de que Rusia sigue confiando en su herencia soviética. Tal y como predijo Kovalenko, la flota ya está en proceso de convertirse en piezas de museo. Esta lección no solo se aplica a Rusia, sino también a todas las demás naciones, desde China hasta la India, desde Irán hasta Corea del Norte, que pretenden librar una guerra basada en viejas nociones navales. A lo largo de la actual batalla naval, el Mar Negro se ha convertido en un campo de pruebas y los resultados han sido notables. Es un panorama sombrío para Rusia desde cualquier perspectiva imaginable. Es imposible reemplazar la flota porque cada vez es más pequeña. Cada vez más, Crimea se está volviendo inaccesible e indefendible. Ya no hay ninguna posibilidad de recuperar el control del Mar Negro. Las reservas logísticas se van agotando cada mes que pasa. Además, el enfoque de guerra asimétrica de Ucrania se vuelve cada vez más complejo y letal con cada nueva operación. Como resultado de la presión, la economía rusa se está viendo aplastada. Se incurre en una pérdida de cientos de millones de dólares por cada barco que se hunde o resulta dañado. Se gastaron 80 millones de dólares en el Yamal, 70 millones en el Filchenkov y 750 millones solo en el Moskva. Durante un tiempo considerable, el coste total de las pérdidas de la flota ha superado los miles de millones de dólares. Las sanciones están haciendo imposible localizar piezas de repuesto, a pesar de que el presupuesto para reparaciones está creciendo rápidamente. Las reservas de combustible en Crimea están completamente envueltas en llamas, los centros logísticos se están desmoronando y las operaciones terrestres se están ralentizando. A lo largo del conflicto en Irán, los ingresos petroleros de Rusia han experimentado un aumento momentáneo. El precio del barril de crudo Ural ha subido a más de $100. Sin embargo, Rusia no puede beneficiarse plenamente de estos ingresos debido a los daños que los drones ucranianos han infligido a la infraestructura energética. Teniendo en cuenta que Rusia ha perdido alrededor del 20% de su capacidad de exportación, el país no se está beneficiando plenamente del aumento de los precios. La economía de guerra está sufriendo pérdidas en todos los rincones del frente, y las pérdidas que se han producido en el frente naval son las que han causado más daño. Las declaraciones de Kovalenko pueden ser la forma más acertada de resumirlo. Es imposible que Rusia recupere la soberanía sobre el Mar Negro, ya que la ha perdido. A pesar de que esto pueda parecer una exageración, el panorama es muy claro si se tiene en cuenta la campaña que duró 4 años, comenzando con el hundimiento del Moskva y terminando con el desmantelamiento del Yamal. 1/3 de la flota de la superpotencia ha sido destruida por una nación que no posee armada, y esta tendencia no va a detenerse. La ironía más amarga es esta guerra la inició Putin para impedir que Ucrania se acercara a los países de la OTAN. Al final, fue incapaz de mantener su dominio naval de 240 años en el Mar Negro. Ahora es imposible defender Crimea y Ucrania. Está demostrando a las armadas del mundo cómo será el futuro de la guerra naval. Al mismo tiempo que el humo se eleva de los barcos que arden en la bahía de Sebastopol, el sueño de Vladimir Putin de dominar el Mar Negro también se desmorona. Además, esta figura legendaria nunca volverá. En este sentido, ¿qué opinas sobre el tema que nos ocupa? La sección de comentarios está abierta para que compartas tus ideas. Si quieres estar al día de los análisis especiales que ofrece TGN, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de que las notificaciones estén activadas. Si queremos acortar los viajes largos y hacer que el tráfico sea más agradable, reunámonos en Spotify en algún momento. Gracias por elegir nuestra